Hoy en este video tutorial les voy a mostrar cómo podemos crear este increíble diseño para una presentación. Entonces, para empezar, creamos una nueva diapositiva. Seleccionamos todos los campos de texto y los borramos. Ahora doy clic derecho y selecciono formato del fondo. En el menú de la derecha nos vamos a color, desplegamos y elegimos este gris. En el próximo paso nos dirigimos a la pestaña Insertar, Formas y clic en Rectángulo. Ahora simplemente lo extendemos al alto de la diapositiva y en cuanto a largo lo dejamos en 20.5 centímetros. Luego cambiamos su color con la opción Relleno Degradado. A continuación, en puntos de degradado, movemos estos delimitadores hacia la derecha, despliego en color para elegir un gris diferente al que habíamos utilizado para el fondo. Lo siguiente será ir a Dirección y dar clic en la opción Lineal Izquierda, que es la número 5. Con esto terminamos en relleno. Ahora pasamos a efectos. Desplegamos en sombras y en preestablecidos damos clic en la primera opción de exterior que dice desplazamiento abajo derecha. Luego llevamos este valor en distancia que está en 3 hasta 8. El último cambio en efectos será desplegar en bordes suaves y dentro de las opciones de preestablecido nos vamos con la opción 2.5 puntos. Ahora le quitamos los bordes a la forma. Para eso nos vamos a contorno de forma y le decimos sin contorno. Para el paso número 3 nos vamos a la pestaña Insertar, Word Art, la primera opción y escribimos el título. Selecciono todo el texto, Control A, vamos a pestaña Inicio y cambiamos el tipo de letra. En tamaño, por ejemplo, lo dejamos en 70 y para el color del texto damos clic en más colores. Utilizamos el gotero para escoger este color de fondo. Aceptar. Ahora le agregamos un efecto de sombras. Nos movemos a la pestaña Formato de forma, clic en efecto de texto, sombra y damos clic en opciones de sombra. Luego desplegamos en preestablecidos y dentro de las opciones de interior elegimos la que dice interior arriba derecha. Después de esto cambiamos el valor que hay en distancia a 10, lo colocamos en su lugar y estamos listos para el siguiente paso, el cual es irnos a la pestaña Insertar, Formas y agregamos una línea. Para dibujar la línea y mantenerla vertical, mantengo presionado la tecla Shift y arrastro con el botón para dibujarla. Cambio su color en contorno de forma, doy clic en el color oro. Lo siguiente es cambiar su grosor, contorno de forma, grosor, seleccionamos 2 1/4 y como último cambio elijo la cuarta opción en guiones. 1, 2, 3, 4. Vamos con el paso número 5. Nos dirigimos de nuevo a pestaña Insertar, Forma, Rectángulo, lo dibujo y luego también agrego un triángulo. Insertar, Formas, triángulo se encuentra en formas básicas. Ahora nos vamos a organizar y en girar seleccionamos girar a la izquierda 90 grados. Movemos el triángulo para conectarlo con el rectángulo y ajustamos sus medidas. Para el alto es 1.8, largo 2.3. El largo de este triángulo es 4.20 y en el alto es 2.3.
Para continuar selecciono las dos formas y luego en combinar formas doy clic en unir. Remuevo el contorno de la forma y nos falta agregar una última forma, que es un triángulo rectángulo. Insertar formas y este es el triángulo rectángulo. Voy a ampliar, lo dibujo y el alto va a ser 0.9 y largo 0.5. Lo coloco en la parte superior derecha de esta forma, remuevo su contorno, selecciono las dos formas y en combinar unir. De esta forma tenemos una sola forma. Ahora muevo esta forma al lugar donde el triángulo queda en paralelo con este borde. De esta forma. Cambio el color de la forma, me voy a relleno de forma y le selecciono por ejemplo un color naranja. También le podemos agregar un efecto de sombra. Nos vamos a efectos en el menú de la derecha, preestablecidos, exterior y le seleccionamos desplazamiento derecha, que es el número 4, desplazamiento derecha. En distancia a 7, en bordes suaves, seleccionamos la segunda opción, cierro este menú. En el paso número 6 agregamos líneas horizontales, pestaña insertar, formas, línea y dibujamos la línea. Ahora los cambios típicos en contorno de forma. Para el color le establecemos un blanco y dentro de grosor 2/4. En guiones le seleccionamos la cuarta opción de arriba hacia abajo y movemos la línea a este lugar. Damos copiar, pegar y la colocamos en la parte inferior. De nuevo copiar, pegar, lo ubicamos exactamente en medio y el extremo derecho lo intersectamos con el inicio de esta línea. Una última vez copiar, pegar y repetimos los mismos pasos para completar el otro lado. Es hora de seleccionar las 4 líneas, buscamos organizar en el menú de arriba y clic en agrupar. En el paso número 7 tendremos que hacer varias copias de estas dos formas. Doy clic afuera, selecciono la de afuera, mantengo la tecla Shift presionada y presiono la de adentro. Ahora presionamos Control D para duplicarlas unas 3 veces. Lo siguiente por hacer es cambiar el color a cada forma. En este caso voy a cambiar el color a la segunda, relleno de forma y le establezco un nuevo color y repito este mismo paso con las demás formas. En el último paso del tutorial vamos a agregar números a las formas. Nos dirigimos a la pestaña Insertar, cuadro de texto, luego pestaña Inicio, seleccionamos la misma fuente del título, que era esta, a un tamaño por ejemplo de 35 y en color blanco. Escribimos 01. Una vez establecido donde lo necesitamos, copiamos, pegamos hacia la siguiente. Cambiamos su numeración y repetimos los pasos hasta completar las formas faltantes. Ahora solo nos queda agregar estos campos de texto y para eso los selecciono, Control C para copiar, volvemos a la diapositiva y los pego. Aquí solo es cuestión de ir moviéndolos al lugar indicado.
y con esto habríamos terminado. Si este video te ha servido, no dudes en dejar un buen like. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video y nos vemos en el siguiente. Adiós.